la pantalla. Sí, sí se ve. Sí, ok. ¿Y si me escucho bien? Sí, sí te escuchas y pues aparece la portada de tu diapositiva. Aparece la portada. Ok, perfecto. Este, pues ya comenzamos. Ok. Ay, Jesús. Ok. Este, buenos días a todos. Mi nombre es César Amixado Hernán Gutiérrez y junto con mi compañera Mariana les vamos a exponer el tema de restricción del crecimiento intrauterino. Este es un tema muy corto realmente y pues vamos a comenzar. Antes que nada, pues vamos a hablar del crecimiento normal, súper rapidísimo. Mencionaba el libro de Williams, que va a ser un proceso que se va a caracterizar por tener, o, por tener crecimiento, diferenciación y maduración de órganos y tejidos, pues, de un feto, ¿no? De Lynn y Santo Laya Forgas, estos dos médicos, menciona el Williams que dividieron el desarrollo fetal en tres fases. La primera fase se va a caracterizar por una hiperplasia, la segunda por una hiperplasia e hipertrofia y la tercera por una hipertrofia. La primera fase, pues como ya les mencioné, se va a caracterizar la hiperplasia, se va a dar en las primeras 16 semanas y la tasa de crecimiento fetal va a ser de 5 gramos por día. La segunda fase, que es hasta las 32 semanas, va a tener una tasa de crecimiento fetal de 15 a 20 gramos por día hasta la semana 24. Y esta fase se va a caracterizar por hiperplasia e hipertrofia celular. Y la tercera fase, esta es la que es ya casi lo último, después de las 32 semanas. Esta se va a caracterizar por una hipertrofia celular. La importancia de esta fase es que aquí se genera la mayor depósito de grasa, perdón, y de glucógeno en el feto. Y la tasa de crecimiento fetal va de 30 a 35 gramos por día a las 34 semanas. Ya, eso es todo lo de crecimiento fetal. El Williams mencionaba que bueno, en general, que la definición de restricción de crecimiento intrauterino se tiene que basar más que nada como a las tablas de desarrollo de cada país, porque pues se tiene que investigar como crecimiento de cada etnia, porque muchas veces se va a caracterizar como por países y así. Entonces, la GPC, vamos a encontrar dos definiciones que vamos a estar escuchando mucho en este tema, que es como la restricción del crecimiento intrauterino como tal y feto pequeño para la edad gestacional. La restricción del crecimiento intrauterino, la definición es que es la incapacidad del feto para alcanzar un potencial genético de crecimiento de acuerdo a las condiciones propias de la gestación y del entorno. Ok, y ahora también introducían esta definición de feto pequeño para la edad gestacional. Feto pequeño para la edad gestacional es un feto que presenta un peso insuficiente para la edad gestacional debajo del percentil 10. Menciona el libro de Williams que inclusive, bueno, ellos en su país, han visto que inclusive a fetos debajo del percentil 10, después, cuando nacen, después de nacer y todo, no tienen ningún problema o desarrollo como tal. Pero lo que sí han visto es que cuando un feto se presenta por debajo del percentil 3, ya es cuando sí siempre va a haber morbilidades o comorbilidades. Y es por eso la importancia como de este tema. ¿Por qué? Porque van a aumentar un feto con restricción de crecimiento intrauterino, va a presentar una mayor tasa de morbilidad y mortalidad tanto durante el embarazo como postnatal.
como dice aquí, aumentan los decesos fetales, hay más riesgo de que el feto tenga asfixia durante el parto, que el feto pues tenga broncoaspiración de meconio, que pueda tener una hipoglucemia o hipotermia y hay una prevalencia del desarrollo neurológico anormal. Menciona que los lactantes tenían restricción de crecimiento intrauterino, tenían un aumento de la tasa de mortalidad a un año. El feto en percentil 10, el riesgo de la muerte neonatal, dependiendo su edad gestacional. Por ejemplo, si el feto nacía a las 26 semanas de gestación, el riesgo de muerte neonatal se triplicaba. Pero si el feto nacía a 40 semanas, la tasa solo era de 1.3. O sea, hay más riesgo si nuestro feto es prematuro y aparte tiene algún tipo de restricción de crecimiento a cuando, como que sí cumple su periodo normal, si llega hasta las 40 semanas, pero tiene la restricción. O sea, la tasa es menos, así decirlo. Bueno, realmente es menos. ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, ok. Sí, está bien. Perfecto. Ahora, el crecimiento postnatal y el desarrollo postnatal, de cómo se desarrolle el lactante y cómo, o sea, cómo se desarrolla, va a depender mucho de la causa de su restricción durante el embarazo. También el estado nutricional durante la lactancia y su entorno social. Menciona el Williams que en el primer trimestre de, de gestación, los fetos, su crecimiento va a ser como por medio o sea, su crecimiento va a estar influido por el genoma del mismo feto y ya después es cuando va a tener su desarrollo por ¿cómo decirlo? Por la nutrición materna, por así decirlo. Pero eso se va a explicar un poquito más adelante. Ahora, a existir como dos tipos de restricción del crecimiento, simétrico o de asimétrico. En el simétrico, pues como su nombre lo dice, van a ser proporcionalmente pequeños. Estos van a estar dados como por lesiones globales, como la exposición a sustancias químicas, más que nada, bueno, el entorno social, bueno, y el ambiente, las infecciones víricas y estas van a tener o un desarrollo celular anormal con anaploidía, como una trisomía. Y los del crecimiento asimétrico, estas van a ser porque va a haber una lesión en el vaso tardío. Los asimétricos pueden ser por una insuficiencia placentaria. Se afecta el tamaño de las células y no el número, y se reduce el perímetro abdominal fetal. Menciona el Williams que de estos fetos que son como asimétricos, mmm, está la teoría de que el mismo feto como trata de resguardar la, ¿cómo decirlo? Como que siempre se va a resguardar órganos importantes, en este caso sería el cerebro del fetito. Entonces, lo que el cuerpo del fetito hace, según es que todos los nutrientes los sigue mandando al cerebro y deja como a los demás que se sacrifiquen y que no pasa nada. Entonces es cuando se reduce el perímetro abdominal fetal. También mencionaba que el ejemplo era cuando ya hay una insuficiencia placentaria. Está la insuficiencia placentaria, no hay suficiente de oxígeno o nutrientes para el feto, entonces lo que va a hacer el feto va a decir, bueno, voy a salvar mi cerebro y no mis demás órganos. Entonces, por eso son asimétricos, porque no hay un desarrollo completo o se eligió salvar una parte del cuerpo y la otra pues no se desarrolló bien. Yo así lo entendí. Ahora,
Los factores de riesgo para la restricción del crecimiento intrauterino. Estos van a ser de tres tipos: fetales, maternos y placentarios. Menciona la guía de práctica clínica que de todos los factores, el 45% se va a asociar a causas maternas, de 28% a causas de materno-fetales y 26% a fetos placentarias. Dentro de las causas fetales tenemos anomalías cromosómicas, malformaciones congénitas, infecciones congénitas y gestación múltiple. Dentro de las causas maternas vamos a tener patologías crónicas, desnutrición, las toxicomanías, trastornos inmunológicos y de coagulación y malformaciones uterinas. Dentro de las causas placentarias vamos a tener la insuficiencia placentaria y patologías del cordón umbilical. Avanzando con algunos factores de riesgo, menciona que las madres de constitución pequeña, las madres con peso menor a 45 kilogramos, tienen un riesgo de tener a un lactante con de peso, un lactante con peso, de peso bajo para la edad gestacional, aumenta el doble. Menciona la guía de práctica clínica que si la madre cuando nació, ella igual fue como un feto pequeño para la edad gestacional, perdón, de el riesgo, tiene más riesgo de que su hijo también padezca o tenga peso pequeño para la edad gestacional. En la desnutrición materna, la falta de aumento de trimestre guarda relación con la disminución del peso a nacer. Eh, y esto aumenta hasta 9 veces en la restricción del crecimiento fetal. Eh, Como ya les mencionaba que se decía que en el primer trimestre el crecimiento va a ser por el genoma fetal. A partir del segundo trimestre es como que ya la desnutrición va a pegar mucho en el desarrollo de fetal, en el desarrollo fetal pues, de nuestro fetito. Carencias sociales. Menciona que aquí en las carencias sociales se abordan como son los efectos de hábito y algunas toxicomanías como el tabaquismo, el alcoholismo, la nutrición deficiente, inclusive el consumo de drogas. Menciona también la guía de práctica clínica que el consumo de cocaína está directamente relacionado con fetos pequeños para la edad gestacional y restricción, y pues la restricción como tal. También las infecciones maternas y fetales pueden ser como un factor. Aquí mencionaba algunas que hasta el 5% causan el 5% de los casos de restricción, y los principales van a ser dos: el de la rubiola y el del citomegalovirus. La rubiola, como dice aquí, causa una endotelio de los vasos pequeños y reduce la división celular. Y el citomegalovirus va a causar una citolideta y pérdida de las células funcionales pues, de pues al momento de que infectan, ¿no? La zona. La anaploidía cromosómica, de, cuando hay una anaploidía de este tipo, la placenta va a estar con un número pequeño con un
con un número reducido de arterias musculares en las vellosidades troncales terciarias. Eso nos va como a ocasionar que pues no se nutra correctamente nuestro fetito. Y menciona el Williams que menciona trisomías, entre ellas la 21 y la 18 y me parece que la 13. Menciona que cuando se está dando el caso de la 21, la restricción va a ser pues leve en comparación de la trisomía 18, que va a ser una restricción significativa desde que comienza el embarazo. La trisomía 18 y 13, estos van a dar fetos con una longitud cefalocaudal más corta de lo esperado. Esta longitud cefalocaudal va a ser importante al momento de hacer del diagnóstico, pero pues más adelante se les va a hablar de eso. En el segundo trimestre, pues las mediciones de los huesos largos llegan a estar debajo del percentil 3 y el crecimiento y desarrollo de órganos va a ser anormal. Y ya para terminar mi parte, de los trastornos del cartílago y del tejido óseo, como la osteogénesis perfecta y las condrodistrofias, pues pueden ocasionar pues fetos pequeños para la edad gestacional y pues son indicativos de de una restricción de crecimiento intrauterino. Y eso pues sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda o algo. ¿Qué es lo que va a abarcar tu compañero o compañera que sigue? Ella abarca lo Bueno, que es diagnóstico y lo que sigue, lo más pesado. ok. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Sí. Marianita. Sí, te escuchamos. Mi nombre es Mariana González Cholo, del grupo B, y voy a continuar con el tema que es cuestión de crecimiento intrauterino. Bueno, que ahora viene la pantalla. Con los factores de riesgo en el Williams, además de los que ya mencionaron, mencionaba algunos fármacos que podrían tener efectos teratógenos o bien efectos dañinos sobre el feto. Y estos, pues evidentemente, pueden afectar de manera adversa el crecimiento fetal. En cuanto a los que son teratógenos, pues pueden causar daño antes de que se termine el periodo de organogénesis. Y en otros tipos pueden seguir causando daño incluso después del periodo de embriogénesis, es decir, después de la semana 8 de gestación. Otro de los fármacos que se mencionan mucho son los betabloqueadores, los anticonvulsivos como la fenitoína, los antineoplásicos y algunos fármacos antirrechazos que son utilizados después de un trasplante de órganos. También el consumo de otras sustancias como el tabaquismo, los opiáceos, el alcohol y la cocaína también se había relacionado con restricción del crecimiento. Y en fechas recientes también ha habido cierta relación entre el consumo de cafeína durante todo el embarazo y una mayor probabilidad de restricción de crecimiento. Otro factor de riesgo son las enfermedades vasculares. Esto principalmente porque las enfermedades vasculares crónicas a veces se complican con preeclampsia, o sea, están superpuestas y entonces pues esto da como que más probabilidad de restricción de crecimiento. De hecho, la preeclampsia puede ser un indicador de gravedad, sobre todo si su inicio es anterior a la semana 37 de gestación. En un estudio realizado en más de 2.000 mujeres que tenían alguna vasculopatía, se demostró utilizando velocimetría de las arterias uterinas por Doppler
que en algunas de las etapas estas mujeres pues tendían a presentar preeclampsia, restricción del crecimiento intrauterino o incluso partos prematuros, es decir, antes de la semana 34. La siguiente, por favor. La siguiente. Otro de los factores de riesgo pues son las nefropatías, esto porque la insuficiencia renal crónica pues suele estar asociada a hipertensión subyacente y a vasculopatía también, entonces pues es un factor de riesgo. Así como las diabéticas, la relación con la restricción del crecimiento puede estar dada por dos cosas. La primera es que puede estar relacionada con la presencia de malformaciones congénitas fetales y la siguiente es que puede ser, la segunda, perdón, es que puede ser consecuencia a la privación de sustratos a causa de una vasculopatía materna que ya esté en grado avanzado. Entonces, en caso de que haya alguna malformación, el grado de restricción de crecimiento intrauterino pues va a depender de qué tipo de malformación sea la que tiene el feto. En las madres embarazadas, en las embarazadas que tienen diabetes gestacional, pues hay mayor probabilidad de que haya restricción de crecimiento intrauterino si estas embarazadas tienen nefropatía, retinopatía proliferativa o bien una combinación de estas, o sea que aumenta el riesgo. La siguiente. Otro factor de riesgo es la hipoxia crónica. Hay algunos trastornos que se acompañan de hipoxia uteroplacentaria crónica, entre los que encontramos a la preeclampsia, la hipertensión crónica, el asma, el tabaquismo y las grandes alturas, vivir a grandes alturas. También se ha encontrado alguna relación entre madres que padecen alguna cardiopatía cianótica con hipoxia y una restricción de crecimiento intrauterino aún más grave. Otro factor de riesgo son las anemias, pero el Williams mencionaba que no todas las anemias, o sea, no porque tenga anemia, pues ya vamos a decir que tiene mayor riesgo. En realidad son como que casos aislados de tipos de anemias que pueden estar relacionadas con la restricción. Estos tipos que pueden aumentar la probabilidad pues son las anemias drepanocíticas y algunos tipos de anemias hereditarias. La siguiente, por favor. Igual, siguiendo los factores de riesgo, la infecundidad. Hay un mayor riesgo, aun si esta infecundidad fue tratada o no. También los embarazos extrauterinos, si la placenta se implanta fuera del útero, el feto suele presentar restricción de crecimiento. Y también en caso de que haya presencia de algunas malformaciones uterinas. Un factor de riesgo más es el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, específicamente si están presentes los anticuerpos anticardiolipina y los anticoagulantes lúpicos. La explicación fisiológica es que esto está causado por la agregación plaquetaria materna y por la trombosis placentaria. Entonces, en caso de que esto se presente, o sea, de que haya síndrome antifosfolípidos, como que el pronóstico es peor, porque puede haber preeclampsia de instauración temprana y pues hay más probabilidad de que el feto fallezca. La siguiente, por favor. Pues también tenemos a la genética, que también tiene aquí un papel importante. Se han estudiado algunos polimorfismos, algunas variantes que se cree que puedan estar relacionados. El número 2 que tenemos ahí en la lista, que es el MTHFR, este es un marcador que ya se ha identificado como un marcador de restricción del crecimiento. Y otros polimorfismos que tienen que ver con los genes metabólicos de la madre, que también se han relacionado. Otro de los factores de riesgo son los fetos múltiples. Entonces, en caso de que sea un embarazo en donde hay dos o más fetos, las probabilidades que se complique con una disminución del crecimiento es mayor. Esto lo podemos observar en la gráfica que está ahí. Pues en el eje horizontal vemos las semanas de gestación, en el vertical vemos el peso
y ya como tal en la gráfica vemos si es un producto único en azul, en rojo, si son gemelos, trillizos. El punto es que conforme haya más productos, vemos que conforme avanzan las semanas de gestación, el peso de estos es menor. Entonces, el hecho de que haya fetos múltiples sí es un factor de riesgo para que el crecimiento no sea ideal. La siguiente, por favor. Bueno, otro de los factores de riesgo y que es muy importante, y ya lo mencionaba Mitsadai, son las anomalías placentarias y del cordón umbilical. Principalmente si está presente desprendimiento crónico de placenta, inserción marginal o velamentosa del cordón, placenta circunvalada, placenta previa, trombosis de la arteria umbilical, infartos placentarios, vasculitis o arteria umbilical. Aquí la falta de crecimiento está relacionada con una insuficiencia placentaria. Y pues vemos hasta abajo que hay una relación entre la implantación anormal de la placenta y si además a esto se le agrega disfunción endotelial, pues el riesgo de restricción de crecimiento intrauterino aumenta. Aquí lo que hay que destacar es que las anomalías placentarias y las anomalías del cordón umbilical pues llevan o pueden llevar en algún punto a una restricción de los nutrientes que normalmente debería estar recibiendo el feto y por lo tanto se relacionan muchísimo con la restricción del crecimiento intrauterino. Además, en estudios que se han realizado, se propone que el flujo que pasa de la madre al feto no está relacionado únicamente con la madre, sino que se cree que el flujo materno está en parte relacionado con el feto, porque se ha encontrado que hay reducción de este flujo en fetos que tenían alguna malformación congénita, pero que la madre aparentemente estaba normal, aparentemente sana. Entonces es por esto que se cree que el flujo que pasa de la mamá al feto no nada más depende de ella, sino que el mismo feto puede tener algo que ver. La siguiente, por favor. Bueno, también hay ¿le puedo regresar, por favor? También hay otra relación. Yo ya les mencionaba que si hay alguna anomalía en la placenta o en el cordón y hay una disminución del flujo que pasa del feto a la madre, pues se relaciona con restricción del crecimiento intrauterino. Pero es paradójico, o se ha encontrado que no, o sea, el caso contrario de la restricción, o sea, un feto pequeño pero en extremo, sería lo contrario a un feto con macrosomía. Entonces, mencionaba Williams que es de cierta forma paradójico que si tenemos un feto con restricción de crecimiento intrauterino es porque hay menor flujo, no se relaciona para nada el feto con macrosomía a un mayor flujo, o sea, no se ha comprobado que los fetos con macrosomía estén causados por un aumento del flujo, que es la relación. El siguiente, por favor. Bueno, esto que están viendo en la pantalla lo encontré en un artículo y en este artículo nos mencionaba la importancia del hecho de que haya anomalías en la placenta, porque menciona que según la evidencia en todas las restricciones hay una patogénesis compartida y esta patogénesis está relacionada con la insuficiencia placentaria, solamente que las presentaciones clínicas van a ser diferentes según el grado de severidad que está presente. Y igual en pantalla vemos que la restricción de crecimiento intrauterino se puede clasificar en dos tipos, el de tipo tardío y el de tipo temprano. Esto se los voy a mencionar y a explicar un poco mejor más adelante. La siguiente, por favor. Bueno, esto de aquí es de la guía de práctica clínica y de cierta forma nos define la insuficiencia placentaria como el desarrollo anormal de las vellosidades cordiales o bien el hecho de que haya una invasión del trofoplasto.
La importancia de esto es que al ver estas dos situaciones, en un caso de insuficiencia placentaria, la consecuencia inmediata va a ser que el balance que debería haber de forma normal del aporte de la mamá del feto se va a ver comprometida. Y además de que se va a comprometer el intercambio de los productos que normalmente deberían de compartirse de mamá a feto, pueden presentarse anomalías hemodinámicas. Igual vamos a profundizar en esto más adelante. Lo importante de esto es que la insuficiencia placentaria puede traer consecuencias graves, como la alteración del flujo sanguíneo de los vasos uterinos o bien de los vasos fetoplacentarios, anormalidades en el comportamiento del feto, es decir, que se pueden alterar las pruebas de bienestar fetal, se pueden alterar los patrones de la frecuencia cardíaca, puede disminuirse la cantidad de líquido amniótico, o bien todas estas consecuencias pueden estar combinadas, creando cuadros clínicos muy variables. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, ahora sí, esto era sobre los factores de riesgo que faltaban y para la identificación de la restricción ya como tal, para que nosotros empecemos a hacer el diagnóstico o tengamos una sospecha, debemos prestar atención a 3 puntos principalmente. Lo primero es la edad gestacional, que debe de ser determinada de forma temprana durante el embarazo para que nosotros pues podamos monitorear eh, de acuerdo a la edad que tiene el feto, pues ver cuánto debería de estar pesando y poder estar monitoreando si su desarrollo es normal o no. El fondo uterino, que debe ser medido de forma periódica, es algo a lo que también debe prestarle mucha atención, y al aumento de peso de la madre. En la diapositiva en el centro podemos observar una gráfica en donde nosotros podemos, ya dependiendo del aumento del peso de la madre, podemos graficarlo y ver si se encuentra dentro de los percentiles que nos indican normalidad. La siguiente. Bueno, aquí en la misma diapositiva, esto yo se los mencionaba a mi Saday también, pero se lo repito, el hecho de que haya factores de riesgo y que la madre haya tenido un feto con restricción de crecimiento intrauterino previo, aumenta la probabilidad de que haya recidiva en los posteriores embarazos. De hecho, la tasa de recurrencia es de aproximadamente el 20% según la GPC, y si es una madre que además tiene afectación vascular, la probabilidad de recidiva es del 40%. Para esto, el Williams nos sugiere que se realicen ultrasonidos de forma seriada. El primero únicamente menciona una fecha temprana, posteriormente les digo más o menos entre qué semanas, y en la segunda lo sugiere realizar entre la semana 32 a 34, y si se realizan otros ya sería de acuerdo a otras indicaciones clínicas que surjan en el proceso. La siguiente. Bueno, de la clínica nosotros nos podemos apoyar de la medición de la altura de fondo uterino para empezar a sospechar de restricción. Esta se debe realizar por mediciones minuciosas, en serie. Todos ya lo conocemos, lo hemos visto, es un método sencillo, seguro y que nos puede hacer sospechar de un feto pequeño para la edad gestacional. La desventaja es que es bastante impreciso, de acuerdo a la GPC tiene una sensibilidad de 56-86% y una especificidad de 27-88%. Entre la semana 18 a la 30, de acuerdo a la GPC, los centímetros coinciden más o menos con la edad gestacional, con un margen de diferencia de más o menos 2 semanas. Entonces, si nosotros medimos la altura de fondo uterino y vemos que la medida que estamos obteniendo está de 2 a 3 centímetros por debajo de lo que se esperaba de acuerdo a la edad, ya podemos empezar a sospechar que hay un crecimiento fetal inadecuado. Este método no nos va a dar como tal el diagnóstico, pero sí nos da, nos hace sospechar de que puede haberlo, y ya nos da como indicación de que podemos pedir otras pruebas para comprobarlo. La siguiente, por favor.
Para esto igual hay tablas en donde, de acuerdo a lo que encontremos, lo podemos graficar y de igual forma como con otros datos, lo localizamos en la gráfica y vemos si se encuentra por arriba del percentil 90 o bien por debajo del percentil 10. El punto aquí es que identifiquemos si se encuentra dentro del rango de la normalidad o no lo hace. La siguiente. Bueno, la GPC nos recomienda una estrategia o una técnica que tiene como objetivo disminuir la variabilidad de las mediciones. Entonces, yo he visto en la clínica que se mide partiendo de la sínfisis del pubis a la altura del fondo uterino, pero la GPC nos menciona lo contrario, que hay que medir primero el punto variable, es decir, la altura del fondo uterino, y posteriormente irnos en dirección a la sínfisis del pubis, que sería en este caso un punto fijo. La cinta métrica debe ser colocada con los numeritos y los centímetros del lado de la piel de la madre para evitar algún posible sesgo. Y ya la medida obtenida pues puede graficarse o bien basarnos en las tablas que ya están para verificar que esté dentro de la normalidad. Y si no lo está, pedir otras pruebas. La siguiente. Ahora, en cuanto a los auxiliares que podemos utilizar, tenemos a las mediciones ecográficas. La GPC recomienda realizar el primer ultrasonido entre la semana 16 a la 20. Lo importante del primer ultrasonido es que es útil para identificar la edad gestacional e identificar posibles anomalías, pero la misma GPC nos dice que las mejores semanas en que se debe realizar el primer ultrasonido es entre la semana 10 y la 12, y esto nos va a ayudar a tener una edad gestacional más confiable. Y el segundo ultrasonido, realizarlo entre la semana 32 y 34, y este es útil principalmente para valorar el crecimiento fetal. Y ahora sí pasando de lleno con las mediciones ecográficas, es decir, el ultrasonido. El método más frecuente que se utiliza para establecer el diagnóstico es mediante el cálculo del peso fetal, utilizando las medidas que nos va a arrojar el ultrasonido. Entonces, las medidas que se toman aquí o que se nos reportan en todo caso son la longitud del fémur. La siguiente, Ami, por favor. Ajá, la longitud del fémur. Esta, según el Williams, es la más fácil y la más reproducible. También tenemos el diámetro biparietal y el perímetro cefálico. Ajá, esa es la que estamos observando en medio. Esta medida va a depender de los planos de cortes, debe de estar bien posicionado. Y esta medida también se puede modificar según las presiones deformativas que se estén ejerciendo sobre el cráneo. Otra medida que se toma aquí es el perímetro abdominal. La siguiente, por favor, es la que estamos observando. Ah, no, perdón, esta es la de medio es el diámetro biparietal, y la que acaban de poner de su lado derecho es el perímetro cefálico. La siguiente, por favor. Este sí es el perímetro abdominal. Esta es la medida más variable y es la que como que se torna más anormal en caso de que haya restricción de crecimiento intrauterino. Esto se debe a que todos los tejidos blandos que se encuentran dentro del abdomen pues tienen una restricción del crecimiento o bien se ven afectados, y por lo tanto ya el perímetro total se ve disminuido y nos da un alto índice de sospecha de restricción de crecimiento. La siguiente, por favor. Además de estas medidas, la GPC, perdón, la GPC recomienda también medir la longitud craneocaudal. Para esto hay que tener un corte sagital pues bien ubicado. La siguiente, por favor. Y ya en esta imagen vemos ya ejemplificada la longitud craneocaudal como tal. La siguiente, por favor.
La siguiente. Eh, bueno, para esto, atrás, por favor. La anterior. Para todas las medidas que vamos a obtener, tenemos un cuadro. La siguiente. En el cuadro azul, por favor, Ami. En ese está bien. Como vemos aquí igual en la imagen, para todas las medidas que se pueden obtener, hay tablas ya determinadas por semana de más o menos cuánto va a ser el peso, de más o menos cuánto va a ser la longitud del fémur, de los diámetros cefálico, el biparietal, el abdominal, etcétera. Entonces igual los podemos buscar en la tabla y auxiliarnos para ver si están dentro de la normalidad. La siguiente. También podemos graficarlos de acuerdo a los percentiles, a la medida que encontramos y a la semana de gestación en que nos encontramos también. La siguiente. Este es para el perímetro abdominal, que igual podemos graficar. Aquí, como pueden observar, hay una zona de alarma. Si el perímetro abdominal se encuentra debajo del percentil 5, ya es una zona de alarma en la que se sospecha bastante de que puede haber restricción de crecimiento. Y ya muy por debajo del percentil 5, ya es una zona de alta probabilidad de muerte, por lo que el riesgo aquí ya es muy alto. La siguiente. Bueno, si recuerdan, les mencioné que el ultrasonido nos va a ayudar a obtener estas medidas, los diámetros, la longitud del fémur, pero todas estas medidas las vamos a utilizar para estimar el peso fetal. Para esto hay distintas fórmulas. Esto es de la GPC, nos mencionaba la fórmula de Shepard, de Oki y de Hadlock. Las dos primeras son útiles si estamos ante un feto que tiene un peso entre 2080 y 4430 gramos. Si el feto es más pequeño, lo mejor es utilizar la fórmula de Hadlock. Como podemos observar aquí en la diapositiva, para poder obtener el peso fetal estimado, se utilizan todas las medidas que ya estábamos viendo: el diámetro biparietal, la circunferencia abdominal, etc. La siguiente. Bueno, nos regresamos tantito al perímetro abdominal. Ya les mencionaba que si la medición... No, está bien esa diapositiva está bien. Gracias. Si la medición está por debajo del percentil 5, esto es muy indicativo de restricción de crecimiento. Además, el hecho de que haya perímetros muy pequeños también va a relacionarse con una disminución de la presión de oxígeno y con una disminución del pH fetal. Además de todo esto, la GPC tiene varias recomendaciones en las que nos menciona que la circunferencia abdominal y estimar el peso fetal, que era lo que veíamos con las fórmulas, son los parámetros más precisos para que podamos identificar fetos con crecimiento subóptimo. Se recomienda utilizar como punto de corte el percentil 10, debajo del percentil 10. Y además menciona y tiene mucha importancia que estas medidas dentro de lo posible, deben ser individualizadas, porque si estamos ante una embarazada que es pequeña, no podemos esperar que su bebé sea enorme, ¿no? Entonces, en relación con esto, evidentemente esperaríamos que su bebé sea pequeño y no por esto querría decir que tiene restricción del crecimiento. La siguiente, por favor. Bueno, también les decía que los perímetros abdominales reducidos también se relacionan con una presión de oxígeno disminuida en la sangre venosa umbilical y con un pH fetal disminuido. Esto lo podemos ver en este cuadro. Los puntos rojos son los nacidos vivos, los triángulos negros los óbitos
y los cuadros negros, las muertes neonatales. Aquí en todo caso los que están en color azul, naranja, verde, es la normalidad. Y como vemos, la mayoría de los cúmulos y cuadrados están por debajo de la normalidad, o sea, en los fetos con perímetro abdominal inferior a la normalidad. ¿Se escucha raro? Sí, Ahí un ya me poquito escuchan bien. cortado. ¿Puedes acercarte un poco más a tu módem? Sí, voy. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, se escucha bien ahí. Ok. Bueno, les decía que en la imagen que están viendo hay una relación entre una disminución del perímetro abdominal, la presión de oxígeno de la sangre venosa y del pH de la sangre venosa. Les decía que los puntos rojos son todos con restricción de crecimiento, pero los puntos rojos son los nacidos vivos, los triángulos, los óbitos, y los cuadritos, las muertes neonatales. Y que lo que está en azul, lo que está en color, azul, naranja, verde, representa la normalidad de cada uno de estos parámetros que estamos midiendo. Aquí lo importante es que todos los puntos, cuadros y triángulos, la mayoría por lo menos, se encuentran por debajo de la normalidad. O sea que hay una relación entre el hecho de que haya un perímetro abdominal bajo también con una presión de oxígeno baja y un pH de sangre venosa umbilical bajo también. La siguiente, por favor. Bueno, otra forma de tratar de llegar al diagnóstico o de identificar la restricción es mediante la medición del líquido amniótico. Hay una relación entre la restricción de crecimiento y el oligohidramnios. Esto, además, cuanto más pequeña sea la bolsa de líquido amniótico, es más alta la tasa de mortalidad perinatal. El oligohidramnios se cree que está producido por una menor producción de orina. Está relacionado con la hipoxia y con la disminución. ¿Ya nos escucha otra vez? Un poquito cortado, pero Tu sí se conexión. escucha todavía. ¿Ya se escucha mejor? Sí, sigue. Bueno, les decía, el oligohidramnios está relacionado con una menor producción de orina. Y esta menor producción de orina está relacionada con la hipoxia y con la disminución del flujo sanguíneo renal. Todo esto puede estar causado pues, por un menor aporte de la madre hacia el feto. En la gráfica que está a la izquierda de la pantalla, vemos en el eje vertical la mortalidad perinatal, o sea, la probabilidad, la mortalidad por cada 1000 nacidos vivos, y en el horizontal el diámetro vertical de la bolsa del líquido amniótico, que, que en resumen representaría el tamaño de la bolsa o bien el volumen del líquido amniótico. Entonces vemos que conforme la bolsa de líquido amniótico se hace más pequeña, la probabilidad de mortalidad perinatal aumenta. Y una vez que llegamos a una bolsa de líquido amniótico de 2 centímetros de diámetro vertical, pues vemos que la mortalidad se dispara enormemente. La siguiente, por favor. Como otro método auxiliar muy importante para el diagnóstico es la velocimetría Doppler. Pero para esto vamos a ver así bien rápido qué es el Doppler fetoplacentario y qué información nos aporta y por qué nos puede ayudar para el diagnóstico. Bueno, el Doppler fetoplacentario es una prueba no invasiva y nos ayuda a evaluar las diferentes características del flujo sanguíneo fetal. Nos aporta información como la dirección, la pulsabilidad, la forma de onda, la resistencia y la velocidad del flujo. Es decir, nos aporta información sobre el estado hemodinámico del feto. Prácticamente se puede
medir todo esto sobre cualquier vaso del feto, pero los importantes son la arteria umbilical, la arteria cerebral media, el ductus venoso y la vena umbilical. Y en algunos casos también las arterias uterinas. La siguiente, por favor. Bueno, es importante mencionar que lo que se reporta en el Doppler fetoplacentario es por medio de índices, es decir, una cantidad entre otra. Esto es importante porque más adelante les voy a poner unas tablas que utiliza la GPC donde nos menciona constantemente los índices para que podamos clasificar la restricción. Los índices utilizados son los índices de resistencia, el índice sístole-diástole y el índice de pulsatilidad, que es el más mencionado. La siguiente, por favor. De forma rápida, el arteria umbilical en el primer trimestre tiene una onda de pico sistólico bajo y una ausencia de flujo diastólico, es decir, no hay tanto flujo. Pero a partir de la semana 20 el flujo aumenta y este vaso tiene una menor resistencia, por lo tanto el flujo va a ser aún mayor y vamos a encontrar que sin importar que esté en sístole o en diástole, el flujo va a ser continuo. La siguiente, por favor. Bueno, eso es lo normal. En caso de que haya insuficiencia placentaria o restricción de crecimiento, lo que vamos a encontrar es que aquí las resistencias, en vez de ser bajas a la semana 20, las resistencias van a estar elevadas. Por lo tanto, el flujo al final de la diástole, que se esperaba que fuera un flujo constante, va a disminuir, o sea, mayor resistencia, menos flujo, y si este problema persiste o se vuelve más grave con el tiempo, el flujo al final de la diástole puede desaparecer. O sea, de ir disminuyendo puede desaparecer un flujo reverso, es decir, que va a ir hacia atrás. Entonces, el problema de todo esto de que no haya flujo es que evidentemente nos va a causar una hipoxia y esta hipoxia puede ser severa y por lo tanto se va a relacionar con una alta tasa de mortalidad perinatal. Para que ya empiece a haber evidencia de que el flujo al final de la diástole está disminuido, debe haber más o menos un 30% de disfunción. Y para que ya haya una evidencia de que el flujo al final de la diástole ya no está, ya no existe, no hay flujo, o bien es reverso, la disfunción que debe estar presente es más o menos del 70%. Lo relevante de todo es que estos cambios suelen ocurrir varias semanas antes de que el bienestar fetal se altere. Por lo tanto, si nosotros estamos monitoreando esto, obviamente en caso de que haya sospecha, nos va a ayudar de cierta forma a reducir la morbilidad fetal. La siguiente, por favor. Esto viene en el Williams. Rápidamente en la A menciona que es un flujo normal. El índice sístole-diástole está normal, que debe ser menor a 30. En la B, la velocidad diastólica ya se empieza a disminuir, se aproxima a 0, perdón. Y en la C ya vemos que hay una onda negativa, o sea que ya hay problemas graves. Y específicamente la C, mencionaba el Williams que puede anteceder a un óbito. La siguiente, por favor. Bueno, otro vaso importante para la velocimetría Doppler es la arteria cerebral media. Es importante porque aporta el mayor flujo sanguíneo al sistema nervioso fetal. Este es un vaso que de forma normal tiene una alta resistencia al flujo. La siguiente. Pero en los casos en donde hay insuficiencia placentaria, puede ocurrir lo siguiente. Si hay hipoxia, puede haber una redistribución del flujo sanguíneo. Aquí hacemos un paréntesis. Todos sabemos que cuando hay una hemorragia en cualquier otro paciente, de cierta forma la sangre se concentra en los órganos importantes, el cerebro, el corazón, etc.
y se aleja de la periferia, o sea, de las extremidades, y que uno de los principales órganos que de cierta forma se sacrifica es el riñón. Entonces, aquí va a pasar algo parecido. Al haber hipoxia se va a redistribuir el flujo sanguíneo, o sea, ya no va a haber tanto en los órganos periféricos ni en los riñones. Entonces, la resistencia que normalmente es alta en los vasos cerebrales va a disminuir bastante, lo que va a propiciar una vasodilatación cerebral que por lo tanto va a dar como consecuencia que pueda haber un flujo. O sea, si hay hipoxia, se redistribuye el flujo, disminuyen las resistencias y eso permite un mayor flujo, o sea, un flujo continuo hacia el sistema nervioso central durante todo el ciclo cardíaco. La siguiente. Bueno, lo que está hasta abajo del lado derecho, esto tiene que ver con los índices, con el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media, si está por debajo del percentil 5. Ahorita les presento unas tablas en donde clasifica todos estos índices. Vemos que si hay una alteración en este índice, especialmente en el índice cerebroplacentario, o sea, si hay una redistribución del flujo, nos puede estar orientando a que hay vasodilatación cerebral, fenómeno de redistribución y por lo tanto mortalidad perinatal elevada. La siguiente. También tenemos al ductus venoso de Arancio. Este es un vaso pequeño. Lo importante de este vaso es que permite la derivación del 30% del flujo para que pase directamente a la aurícula derecha y el 70% a las venas suprahepáticas. En caso de que haya insuficiencia placentaria, ocurre una alteración en estos porcentajes y en vez de que pase el 30% del flujo a la aurícula derecha, pasa del 60 al 85%. En caso de que haya insuficiencia placentaria severa, ya podríamos encontrar hipoxia cardíaca, donde se altera la contractilidad miocárdica, y en los casos muy severos puede haber una onda reversa, principalmente cuando ya pues el feto está muy, muy grave, que ya no está solamente en hipoxia, sino que ya se agravó tanto que puede estar en acidosis fetal. La siguiente, por favor. Y la vena umbilical, cuyo flujo normal es continuo, tiene una onda horizontal, o sea, un flujo continuo. Y en caso de que haya hipoxia o acidosis, el flujo va a ser pulsátil, o sea que se va a ver interrumpido, no va a ser continuo. Y esto es importante porque es un predictor de la mortalidad fetal inmediata. La siguiente. Y la arteria uterina, básicamente para decir que la alteración en el flujo de la arteria uterina pues es un indicador de riesgo para la restricción de de restricción de crecimiento intrauterino, entre otras cosas como la muerte fetal. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sí ya en la velocimetría Doppler. Las anomalías que nosotros podemos encontrar en el Doppler los podemos clasificar en primeros cambios y cambios tardíos. Los primeros cambios se observan generalmente en los vasos periféricos, es decir, las arterias umbilicales y la arteria cerebral media. En los cambios tardíos, estos ya se empiezan a observar con un flujo anormal en el conducto venoso, en los infundíbulos aórtico y pulmonar y en una inversión del flujo de la arteria umbilical. La siguiente, por favor. Bueno, de los cambios tardíos que se presentan, tenemos el deterioro del miocardio y la acidemia. Estos dos, el deterioro del miocardio y la acidemia, si están presentes, contribuyen a que haya, contribuyen a que haya desenlaces perinatales y neurológicos adversos. Las consecuencias neurológicas adversas y aumentan la mortalidad del feto. En un estudio realizado, clasificaban a la disfunción placentaria en dos tipos, en leve y en progresiva. La leve se referían a ella como la que está confinada a las arterias umbilical y cerebral media, es decir, a lo periférico, que era lo que ya les decía.
y a la disfunción placentaria progresiva, que ya no nada más está en los vasos periféricos, sino que ya avanza hasta el conducto venoso. La siguiente, por favor. Bueno, estas son las tablas que les mencionaba, de los índices que se obtienen en la velocimetría Doppler. Estos se pueden clasificar igual que todos los otros parámetros según la edad gestacional. Y pues pueden ver aquí que está el índice de la arteria uterina, de la cerebral media, y están por percentiles. Esto es lo normal. La siguiente, por favor. Y en la GPC nos presenta también una tabla en donde están los puntos de corte, pero ya de anormalidad, en lo que nosotros ya podríamos esperar que haya cierto deterioro hemodinámico del feto. Igual está por los índices obtenidos de cada vaso y la edad gestacional. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, para la clasificación, esto viene en la GPC anterior, por favor. Bueno, esto viene en la GPC, lo clasifica en tipos del 0 al 5 y utiliza mucho el ultrasonido Doppler y el peso fetal estimado. Es por eso que era importante conocer un poquito de esto. Del tipo 0 corresponde a los fetos pequeños para la edad gestacional, aunque estrictamente hablando, pues no se refiere a restricción de crecimiento intrauterino, porque pues estamos ante un feto pequeño para la edad gestacional. Únicamente es pequeño, pero no tiene compromiso hemodinámico. En cambio, ya hablando total de la restricción de crecimiento intrauterino, la clasificación dada por la guía de práctica clínica es del tipo 1 al tipo 5. En el tipo 1 es un feto con peso fetal estimado menor al percentil 3, una razón cerebroplacentaria que está por arriba del percentil 5 y un índice de pulsatilidad de arterias uterinas de 95. Para el tipo 2, peso menor al percentil 10, la relación cerebroplacentaria menor al percentil 5 y el índice de arterias uterinas mayor al percentil 95. De tipo 3, igual peso por debajo del percentil 10. Y aquí la variación es que el flujo diastólico está ausente en la arteria umbilical en más de la mitad de los ciclos. En el tipo 4, de igual forma, o un feto que tiene un peso menor al percentil 10, relación cerebroplacentaria menor al percentil 5 y un índice de pulsatilidad de cerebral media menor al percentil 5. Y en el caso más grave, que es el tipo 5, de igual forma el peso por debajo del percentil 10 permanece constante, y aquí para decir que es de tipo 5 se agregan algunos criterios de gravedad. Entre esos criterios de gravedad, que son 4, tenemos el perfil biofísico que les mencioné al principio de la presentación. La siguiente, por favor. Ahí está bien. Para las pruebas del perfil biofísico, estas son pruebas que se realizan para determinar el bienestar fetal. Y para esto tenemos como una escala en donde se estudian diferentes variables, que son los movimientos corporales del feto, los movimientos respiratorios, el tono, el volumen de líquido amniótico y el monitor fetal sin estrés, la monitoría fetal sin estrés, perdón. Y la puntuación va de 2 a 0, o sea, es 2 o es 0. La máxima puntuación que se puede obtener aquí es 10 y esto va a ser útil para la clasificación. Entonces, les mencionaba, si estamos ante un feto con restricción de crecimiento intrauterino de tipo 5, además del peso fetal estimado por debajo del percentil 10, puede tener un perfil biofísico alterado, cuya puntuación es de 4 puntos o menor, o bien de 6 puntos, pero con oligohidramios. Otro indicador de gravedad es la prueba sin estrés de tipo 2, es decir, que hay una variabilidad menor a 5 latidos por minuto
esto en ausencia de algún sedante o de algún patrón desacelerativo. Otro indicador de gravedad es un flujo diastólico reverso de la arteria umbilical en más del 50% de los ciclos, o bien un índice de totalidad del ductus venoso mayor al percentil 95. La siguiente, por favor. Bueno, esto que acaba de aparecer del lado izquierdo es en relación con el perfil biofísico fetal, es decir, las pruebas de bienestar fetal. Estos empiezan ya a considerar patológicos cuando de forma persistente el puntaje es inferior a 4 o bien es inferior a 6 pero con oligohidramnios. Esto cuando se han realizado 2 observaciones en un plazo de 12 horas. El siguiente, por favor. Esta es otra clasificación que encontré en un artículo, solo que aquí únicamente lo clasifica en tipos Doppler del 1 al 4. Pero si observamos, utiliza los mismos valores para determinar en qué tipo está. Es decir, el peso fetal estimado y los índices de las arterias que nos reporta el Doppler. La siguiente, por favor. Bueno, además de clasificarlo por el Doppler, que en algunos artículos que leí decía que esto era importante para determinar el estado hemodinámico, es decir, cómo se encontraba el feto, clínicamente lo podemos dividir a la restricción del crecimiento intrauterino solo en 2 tipos, en un tipo precoz y en un tipo tardío, dependiendo de la semana en que apareció o se identificó. Si es precoz, es decir, de aparición anterior a la semana 34, las características de este es que tiene una incidencia baja, el grado de insuficiencia placentario que puede aparecer es alto, la hipoxia que aparece aquí generalmente provoca que haya una adaptación cardiovascular, la tolerancia fetal a la hipoxia es alta y puede haber un deterioro progresivo antes de la muerte, con resultados perinatales malos o muy malos, con alta mortalidad y con alta morbilidad neurológica también. La detección de este tipo de restricción, de acuerdo a la GPC, es fácil por los signos y la secuencia de Doppler que se pueden encontrar, y el manejo también es fácil, de acuerdo a la GPC. Y en cuanto a la restricción de crecimiento tardío, es decir, la que aparece después de la semana 34, de incidencia elevada, con grado de insuficiencia placentario bajo, aquí la hipoxia suele ser sutil, no hay una adaptación cardiovascular, la tolerancia fetal a la hipoxia en este caso es baja y aquí no hay adaptación como en el caso anterior. Los resultados son malos en menor grado y la mortalidad y la morbilidad neurológica también es más sutil que en el caso anterior. Lo malo de esto es que la detección es difícil porque los signos son más sutiles y el manejo también es más difícil. La siguiente, por favor. Bueno, en esta imagen, que también viene en la GPC, estamos ante un feto en el que sí se están dando las adaptaciones fisiológicas a la hipoxia, es decir, que sería de tipo precoz o anterior a la semana 34. En el eje horizontal vemos la respuesta fetal, en el vertical la saturación de oxígeno, es decir, conforme va bajando la saturación de oxígeno, si nos encontramos en hipoxia, aquí la captura del oxígeno todavía es eficiente, pero ya empieza a haber una disminución de la velocidad de crecimiento, también una disminución de la actividad, pero todavía se mantiene el balance energético. Cuando ya se entra en hipoxemia, se empiezan a liberar las hormonas del estrés y la redistribución del flujo sanguíneo que ya comentábamos anteriormente, y el metabolismo se vuelve anaerobio periférico. Y si ya estamos en la fase más crítica, que es la acidosis, donde la saturación ya ha bajado demasiado,
el mantenimiento del balance ácido-base se trata de mantener únicamente en los órganos centrales, es decir, los órganos más importantes. El metabolismo central se torna anaerobio y evidentemente puede llevar a la muerte fetal. La siguiente, por favor. Bueno, esto también viene en la GPC y nos habla de que después de que el feto ya alcanzó su límite de adaptación fisiológica a la hipoxia, o sea que hizo todo lo que pudo, pero ya no hay manera de que él pueda seguir compensando el déficit que tiene, va a empezar un decremento de la capacidad cardíaca. O sea, el corazón ya va a tener mucha dificultad para movilizar la sangre hacia adelante y esto lo podemos observar por medio del ultrasonido Doppler porque van a aumentar los índices de pulsatilidad de las venas fetales. Y va a empezar a existir una disminución de diferentes parámetros. La actividad global del feto va a empezar a disminuir, los movimientos respiratorios, los movimientos corporales, incluso el tono puede desaparecer. Es decir, el bienestar fetal se va a deteriorar gravemente conforme avanza la hipoxia y se llega a la acidosis. La siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, esto es del Williams. Nos menciona los marcadores, o sea, los indicadores que nos pueden hacer sospechar del deterioro. Estamos ante un ambiente hipóxico. Los marcadores crónicos son el flujo anormal de la arteria uterina, la relación cerebroplacentaria menor al percentil 5, y de los marcadores agudos que aparecen son el oligohidramnios, la pérdida del tono, los flujos venosos anormales y la desaceleración de los patrones de la frecuencia cardíaca fetal. Siguiente, por favor. Bueno, esto igual son recomendaciones de la guía de práctica clínica. Nos dice que es ideal medir la circunferencia abdominal más el peso fetal estimado y la velocimetría Doppler, y esto nos da mayor precisión para determinar los fetos con restricción de crecimiento intrauterino. Y nos habla también sobre la invasión anormal del trofoblasto, que era lo que ya veíamos. La siguiente, por favor. Bueno, este es un cuadro igual de la GPC que ejemplifica la predicción del deterioro de un feto con restricción de crecimiento intrauterino. Está basado en el seguimiento del flujo que hay a través de la arteria umbilical y pues lo divide en disfunción placentaria severa temprana y la progresiva, que era lo que ya veíamos. La siguiente, por favor. Y para el tratamiento. Para que demos un tratamiento, pues primero debe haber una sospecha, confirmar el diagnóstico y valorar el estado del feto y las anomalías. Para el tratamiento, el Williams lo divide en dos tipos. En los que están cerca del término, que igual ya lo había mencionado, que son más fáciles de tratar, según el Williams, y los que están anteriores a la semana 34, más fácil de reconocer, más difícil de tratar. Que nosotros podamos identificar todo esto va a ser importante porque, bueno, si algún día tenemos esto a nuestro cargo, también debemos elegir el mejor momento para el parto, porque esto va a ser decisivo para el feto y tendríamos que hacer como un balance entre qué es como que más peligroso, seguirlo exponiendo a una muerte fetal o exponerlo a los peligros de un parto prematuro. La siguiente, por favor. Bueno, esto igual es del Williams, con respecto a los fetos con restricción cerca del término, o sea, después de la semana 34. El Williams nos dice que si está cerca del término, puede llevarse a cabo un parto inmediato.
Lo recomendable es que si se va a interrumpir el embarazo, es que sea a partir de la semana 34, sobre todo si hay oligohidramnios de importancia clínica. También menciona que si el trazo de la frecuencia fetal es alentador, o es decir, es bueno, se puede intentar un parto vaginal, pero en caso de que no funcione, pues ya sería indicación de cesárea. Pero antes de realizar todo esto, es muy importante confirmar la madurez pulmonar fetal. La siguiente, por favor. Con respecto a los que son distantes del término, si aquí son fetos pequeños, menores a 34 semanas, pero tienen una anatomía normal, es decir, no hay malformaciones, el líquido amniótico está relativamente bien, la vigilancia fetal es normal, se indica observación. También hay por ahí una sugerencia de hacer pruebas de parasitomegalovirus, rubiola, etcétera, pero se menciona que no es algo que se deba indicar de rutina. Si la salud del feto es normal, se puede continuar el embarazo hasta alcanzar la madurez, a menos que haya oligohidramnios, pero de mucha severidad. Y mencionaba también la amniocentesis como una prueba auxiliar para determinar cuál es la madurez pulmonar. Un punto muy importante es que nos mencionaba que no hay como tal un tratamiento. O sea que no va a haber ninguna medida, o hasta ahora no se sabe que haya una medida que pueda ayudar a que todo esto mejore. Principalmente hablaba del reposo, que mencionaba que el reposo no va ni detener el proceso, ni hacer que el feto crezca más rápido o mejor, pero aún así que algunos ginecólogos lo siguen recomendando a las pacientes, pero que en sí no va a ser un cambio significativo. Lo mismo pasa con los complementos nutricionales, el ácido acetilsalicílico, los antihipertensivos, la oxigenoterapia, el uso de heparina y las medidas para prevenir, para expandir el volumen plasmático. La siguiente, por favor. Eso ya se los mencionaba, que es lo pues poner en una balanza, qué es más importante, exponer al feto a los riesgos que tiene todavía dentro de la madre o exponerlo a un tratamiento siendo todavía de pretérmino. La siguiente, por favor. Bueno, esto lo encontré en un artículo también. Es un algoritmo de qué tratamiento es el que se debe de seguir, qué es lo que debemos de hacer. Primero tenemos la sospecha clínica, tenemos los factores de riesgo, entonces hacemos una valoración ecográfica y determinamos cuál es el peso fetal, como ya vimos. Si está por arriba del percentil 10 el peso fetal, le damos un seguimiento de rutina. Si el peso fetal está por debajo del percentil 10, se indican otras pruebas, es decir, ecografía Doppler, el detalle anatómico para ver que no haya malformaciones y la medición del líquido amniótico. En cuanto a la ecografía Doppler, aquí y para la evaluación hemodinámica Doppler se incluye la evaluación de las arterias uterinas, ambas derecha e izquierda, arteria umbilical, cerebral media y ductus venoso. Ya realizadas estas pruebas en un feto que vimos que su peso es menor al percentil 10, determinamos si es pequeño pero no tiene compromiso hemodinámico ni ningún otro compromiso, es pequeño para la edad gestacional. Aquí se indica Doppler cada 2 semanas y finalizar la gestación en la semana 40, según este artículo. Si es anormal, es decir, ya determinamos que efectivamente es un feto con restricción de crecimiento intrauterino, vemos entre qué semanas se encuentra. Aquí este artículo toma como referencia la semana 37. Si está entre la semana 37 o más, la gestación se finaliza según el tipo de Doppler en el que se encuentra clasificado este feto. Si es Doppler tipo 1, parto, de 3 a 4, cesárea. Y ahora, si estamos ante un feto menor a la semana 37 de gestación, el procedimiento y vigilancia que se va a llevar a cabo depende de la categoría Doppler en la que se encuentra. En el Doppler tipo 1, vigilancia cada semana y finalizar embarazo en la semana 37 mediante inducción del parto. Si es Doppler tipo 2, vigilancia cada 48 a 72 horas
Y cuando ya esté en la semana 34 o más, cesárea. Doppler tipo 3, la vigilancia, si notan, se va cortando en tiempo. Aquí en el 3, la vigilancia es cada 24 horas, cada 24, 48 horas, y cuando se llegue a la semana 30 o un poquito más, cesárea. Doppler tipo 4, vigilancia cada 12, 24 horas, y una vez que se llegue a la semana 26 o más, cesárea. La siguiente, por favor. Ese algoritmo que acabas de poner es como el resumen del manejo más, o sea, lo más específico. Así realmente es como se debe de manejar de acuerdo al tipo de restricción y a qué semana se debe de interrumpir y qué vía de interrupción es la que se va a utilizar, para que lo tengan en mente ese cuadro. Continúa. Sí, doctora. La siguiente, por favor. Bueno, esto es lo mismo, pero ahora de la GPC. Igual lo clasifica y utilizando los parámetros que ya vimos, el peso fetal estimado, y por tipos nos menciona cada cuánto se lleva el control. Entonces, de acuerdo a la GPC, tipo 1, control semanal, tipo 2, control semanal, tipo 3, control cada 2 a 3 días, tipo 4, cada 2 a 3 días también, y en el tipo 5, que sería el más grave, control cada 12 a 72 horas. La siguiente, por favor. Bueno, esto es para la finalización del embarazo, que ya se los mencioné, que va por semanas y por tipo Doppler. La siguiente, por favor. En cuanto a los fármacos que se utilizan, ya les había mencionado que de acuerdo al Williams, el ácido acetil salicílico no hace ninguna diferencia. Y de hecho la GPC también menciona que no es muy significativo, pero al mismo tiempo nos recomienda utilizarlo. Entonces, en caso de que se utilizara ácido acetil salicílico, la dosis que se recomienda es de 1 miligramo por kilo día, dar al menos 80 gramos diarios, y la forma o el tiempo de uso que se va a utilizar es por un mínimo de 8 semanas para que haya un inicio de la respuesta. Recomendado empezar este tratamiento entre la semana 12 a 16 de gestación y suspender a la semana 35 o antes, de acuerdo al caso individual de cada paciente. Y los otros 2 fármacos que aparecen ahí son para maduración pulmonar fetal. Esto en caso de que se tenga que interrumpir el embarazo cuando el feto todavía pulmonarmente no es maduro y tenga algunos riesgos postnatales. Los que recomiendo aquí son la dexametasona y la betametasona. La primera a una dosis de 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis, intramuscular durante 2 días, y la betametasona 12 miligramos cada 12 horas por dosis, igual por 2 días, de acuerdo a la GPC. La siguiente, por favor. Perdón, te interrumpo. Fíjense, aquí Sí, el doctora. ácido, aunque, o sea, realmente para la restricción del crecimiento, el ácido acetil salicílico no lo va a modificar ni lo va a mejorar, como lo habías dicho. Lo damos, o sea, está aquí en este cuadro de la guía de práctica clínica, porque, por ejemplo, lo que más vemos es la restricción del crecimiento intrauterino asociado a preeclampsia, que es la patología de las número 1 en obstetricia. Entonces, si tenemos una paciente con factores de riesgo para desarrollo de preeclampsia, entonces a este tipo de pacientes de manera profiláctica vamos a dar ácido acetil salicílico, porque ese sí está comprobado que mejora la parte de la invasión trofoblástica. Pero si iniciamos un ácido acetil salicílico en la semana 30, en la semana, no sé, 28, pues ya no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque la ola de invasión trofoblástica se inicia desde el primer trimestre. Entonces, por eso aquí ustedes ven donde dicen tiempo, periodo de uso, dice se recomienda iniciar entre las 12 y 16 semanas de gestación, porque ahí es donde hablábamos de que, hace rato explicabas también, de que los vasos se van a alterar y entonces lo que va a ocurrir es bajo flujo y mucha resistencia, como ocurre en la preeclampsia. Y el ácido salicílico
sí modifica este bajo flujo, mucha resistencia. Entonces, ahí es donde estamos incidiendo con el ácido acetilsalicílico. No lo van a confundir como un tratamiento de la restricción del crecimiento uterino, sino esto es para mejorar la parte de los flujos, pero de manera profiláctica, ¿sale? Y bueno, la dexametasona y la betametasona, pues también ya lo hemos hablado en otro momento. Los esquemas son exactamente los mismos, tenemos que completar 24 miligramos en total. Y pues si estamos viendo que es un bebé que tiene riesgo para nacer antes de tiempo, pues obviamente que también debemos de dar el esquema de madurez pulmonar fetal. Continúa. Gracias. El siguiente, por favor. Bueno, esto es en cuanto al esquema de los esteroides que se utilizan. El uso de estos está asociado con una disminución significativa de que se presente muerte neonatal, una disminución significativa también de síndrome de dificultad respiratoria, enterocolitis necrotizante, hemorragia intraventricular, necesidad de apoyo ventilatorio, etcétera. Es por esto que son importantes utilizarlos si se está ante un bebé que tiene posibilidad de nacer entre la semana 24 y 34 de gestación. La siguiente, por favor. Bueno, de acuerdo a Williams, según el trabajo, con relación al trabajo de parto y el parto, el hecho de que haya insuficiencia placentaria, es decir, con un riego sanguíneo materno defectuoso, que además haya ablación de la placenta funcional o ambas, va a traer consigo complicaciones en el trabajo de parto. La siguiente, por favor. Bueno, ya saliéndonos tantito de ahí, ya hablando específicamente del neonato en este caso, el hecho de que haya sido un feto con restricción de crecimiento intrauterino tiene, por lo tanto, una probabilidad más alta de presentar hipoxia y broncoaspiración ya una vez que haya nacido. Además que tiene un riesgo más elevado también que otros neonatos de presentar complicaciones metabólicas como hipoglucemia, además de que puede presentar también hipotermia, policitemia e hiperviscosidad. Además de esto, los lactantes que tienen un peso bajo al nacer también tienen un riesgo más alto de presentar posteriormente discapacidades motoras y también problemas neurológicos. La siguiente, por favor. Bueno, lo que acabamos de ver, igual en la GPC, en donde hay evidencia de que la edad gestacional y el peso al nacimiento también va a contribuir como uno de los principales factores que van a estar asociados a un desarrollo neurológico subóptimo posterior ya en la vida de este bebé. La siguiente, por favor. Y para finalizar, la prevención que venía en el Williams y en otras bibliografías menciona únicamente que antes de la concepción hay que tratar de eliminar los factores de riesgo que son eliminables o que pueden ser mejorados. Es decir, si la madre tiene algún trastorno médico previo, hay que tratar de controlar este padecimiento, o sea, de mantenerlo bajo control. De anterior al embarazo, por supuesto, hacer correcciones de las deficiencias nutricionales que se pueda presentar. Y en caso de que la madre viva en alguna zona endémica, profilaxis antipalúdica. Y bueno, en otro artículo mencionaba el ácido acetilsalicílico, pero bueno, ya la doctora nos aclaró cuál es su uso. Y en resumen de la prevención, pues únicamente es como para tratar de optimizar el estado de la madre y tratar de eliminar los factores de riesgo que se puedan quitar, por ejemplo, el tabaquismo, el alcoholismo, etcétera. Y la siguiente, por favor. Ya eso sería todo de nuestra parte, doctor. La verdad,
la parte del ultrasonido Doppler es bastante compleja, creo que lo explicaste bastante bien. O sea, obviamente no pretendo que sean unos expertos en velocimetría Doppler, pero bueno, creo que sí se entendió, ¿no? Hay varios vasos que se tienen que medir. Bueno, me regreso un poquito a la parte de la definición, que entendamos bien cómo se define la restricción del crecimiento uterino, que es la incapacidad del feto para alcanzar ese potencial genético, eso que ya trae de por sí, que en teoría debería de desarrollar o de crecer ese bebé. Sí, entonces es que no alcanza el potencial genético de crecimiento. Sí, y a diferencia de un feto pequeño por la edad gestacional, este es un bebé que, bueno, simplemente no gana el peso suficiente que debería tener de acuerdo a la edad gestacional, pero no hay ninguna alteración, ¿sí? Y en el anterior, pues sí hay alteraciones. Obviamente, hablaban sus compañeros también de los factores de riesgo, si se dan cuenta, ya hablábamos preeclampsia, cocaína, enfermedades del riñón, todo aquello que altere flujos puede dar lugar a una restricción. Incluso si también, bueno, ahí ya ahorita ya se cambió, pero dentro de los criterios de severidad de la preeclampsia se decía que había restricción de crecimiento uterino, es decir, si tú tenías un feto restringido de acuerdo a los criterios clínicos, ya eso se consideraba como una preeclampsia severa, ¿sí? Y también otro de los criterios de severidad de la preeclampsia habla de oligohidramias. Entonces aquí se entiende por qué todo esto va tan de la mano. Y bueno, pues sospecha clínica de la restricción, pues primero tienen que saber exactamente la edad gestacional. Sí, acuérdense que hay mujeres que son menstruaciones irregulares y entonces pues tenemos que estar seguros de realmente si esa fue la fecha en que fue su inicio de última regla o si es irregular. Tener un ultrasonido que hablábamos de primer trimestre para saber la edad real de ese embarazo. Después de ya saber la edad gestacional, hablaba su compañera también del fondo uterino, que nos da sugerencias de que podríamos estar ante un feto restringido y pues obviamente una mamá que no está aumentando adecuadamente de peso, pues también. Ahora acuérdense que hay que tomar en cuenta el índice de masa corporal de la paciente embarazada. No vamos a esperar que suba lo mismo una paciente de 50 kilos que una paciente de 70 kilos que una paciente de 80 kilos, ¿no? Y pues también, si tenemos un feto restringido en un embarazo, nos aumentaban sus compañeros, nos decían, el riesgo de que esto se vuelva a repetir en el siguiente embarazo. Ahora, regresándome a la velocimetría Doppler que mencionó muy bien su compañera, vamos midiendo cada vaso y entonces el ultrasonido nos va arrojando un numerito, un IP, que es el índice de pulsatilidad de acuerdo a cada vaso. Y entonces todo eso lo vamos anotando y entonces vamos midiendo cuánto nos da de índice de pulsatilidad con cada vaso y entonces nos vamos con ese índice de pulsatilidad, nos vamos a las tablas que presentó su compañera y decimos, si tengo un embarazo de 34 semanas, el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media debe de ser de tanto. Está por arriba o por debajo de la percentila y entonces ahí voy tomando si tengo o no tengo los vasos alterados. ¿Sí? Ya si encuentro y ya al final puso también un cuadrito ahí donde decía tipo 1, tipo 2, tipo 3 y ahí nos va diciendo tipo 1, un peso fetal estimado debajo de la percentil 3 o relación cerebroplacentaria debajo del percentil 5, etcétera, etcétera. Entonces tenemos, de acuerdo a todos los índices, ir tabulando para poder hacer un diagnóstico. O sea, en conclusión, lo que nos va a hacer el diagnóstico es la evaluación Doppler. Lo otro nos da sospecha clínica, el fondo uterino, el peso, pero la medición de los vasos, yo no puedo hacer un diagnóstico de restricción si no estoy midiendo los vasos del feto, ¿de acuerdo? Y bueno, pues estuvo muy bien presentado un cuadrito también por ahí que les decía de acuerdo a qué tipo, qué seguimiento le voy a dar y qué vía de finalización del embarazo. Para parto, realmente solo va a ser
aquellos fetos de tipo, con restricción tipo 1, son los únicos que le vamos a dar parto. Los demás, pues ya esos tienen que ser por cesárea forzosamente, ¿no? Y pues no sé si tengan alguna duda. Este es un tema, pues es amplio, estuvo muy bien resumido, pero y también muy bien explicado. Entonces no sé si tengan alguna duda acerca de esto de la restricción del crecimiento intrauterino. Solamente una pregunta, doctora. Mencionó lo del ácido acetil salicílico, entre las semanas que se tenía que usar y todo eso. Obviamente, pues individualizando y todo, si una paciente nos dio riesgo, bueno, un embarazo previo nos dio datos de que sangró mucho, de que tuvo cuestiones hipertensivas, no sería recomendable utilizarlo con ella porque pues podríamos como que, no sé si se aumente el riesgo quizás de una hemorragia o una paciente que tuvo una amenaza de aborto. O sea, con ellas, imagino que no meternos con la aspirina, ¿verdad? O sea, mejor no emplearla. Fíjate que obviamente, como dices, tenemos que individualizar. Si tenemos, por ejemplo, una paciente que su embarazo anterior hizo preeclampsia, yo le voy a dar su aspirina Prote diariamente, desde la semana 16 hasta las 34, 35 semanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque viendo la frecuencia de la preeclampsia en el mundo y en México, y que es una de las principales causas de muerte, una paciente que tuvo preeclampsia previamente y que tiene otro embarazo tiene mayor riesgo de volver a presentar preeclampsia, y en esta ocasión puede ser más severa que la ocasión previa. Entonces, en estas pacientes, por ejemplo, yo sí le daría una aspirina, un ácido acetilsalicílico, ¿no? No sé, una paciente lúpica también tiene más riesgo si yo no le doy su aspirina a que si yo le doy su aspirina. Entonces, un antecedente de aborto o de amenaza de aborto realmente no es trascendente en la toma de decisión de la aplicación de aspirina. Y pacientes con antecedentes de sangrado, salvo que sea una causa específica de trombina, por ejemplo, entonces sí, pero ¿qué es lo raro? O sea, de todos los embarazos, de las causas de hemorragia obstétrica, ya habíamos visto, pues una es la toniatorina, ¿no? Otra es el trauma, otra son el tejido, dejar restos, y la menos probable son alteraciones de la trombina. Entonces, viene siendo un 1% de todo ese, de esa población total que va a tener ese tipo de problemas. Entonces, lo que más vemos son obesas, diabéticas, hipertensas, antecedentes de importancia, tabaquismo. Entonces, sí se recomienda más, viendo riesgo-beneficio, dar la aspirina que no darla. Ok. Gracias, doctora. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces eso sería todo por ahora. No sé qué tema sigue con ustedes mañana. ¿Quién expone? Y yo, doctora, exponemos preeclampsia y eclampsia. Ah, muy bien, pues ahí lo vamos a ver mañana, todas estas alteraciones de las que hablábamos hoy. Sí, doctora. Bueno, pues entonces a las 10 mañana. ¿De acuerdo? Doctora. Sí, doctora. Bueno, bye. Hasta mañana. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta Solo, luego. doctora.